Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su podcast Panterapia. ¡Yay! Panterapia Podcast. Hoy, como cada viernes, nos reunimos para conversar acerca de distintos temas que nos convocan y que tienen que ver con la terapia, con la vida en general. Y en esta ocasión queremos hablar de algo que nos parece muy importante y serio, que tiene que ver con cómo la guerra, el genocidio, los conflictos que hay alrededor del mundo nos impactan en nuestra vida cotidiana, en nuestras emociones, en lo que hacemos, en lo que sentimos, en lo que podemos hacer y cómo vamos tomando decisiones también a partir de ello. Creo que ya pues varias veces en este podcast hemos hablado de cómo lo que sucede en el mundo, el contexto, nos impacta a nivel personal y en nuestras relaciones. Tal vez podríamos empezar hablando de cómo nos ha impactado personalmente. ¿Qué les parece? ¿Va? No sé por dónde empezar, la verdad. O sea, es un tema para mí súper impactante por varias razones. Una, por supuesto, por el sufrimiento que veo, pues, que se ve en las redes sociales, en los noticieros, que sabemos, del cual, no sé, platico con amistades, etcétera. Y también, o sea, creo que eso es como lo más inmediato como a cómo me conecto con la experiencia o con lo que me imagino, además que puede ser la experiencia de las personas. Y luego ya se conecta con otras cosas que tienen que ver con mirar cómo funciona el mundo, cómo funciona el sistema capitalista, neoliberal, colonizador. Y, perdón, y sentir pues mucha rabia, injusticia, indignación, decepción, ¿no? O sea, una profunda decepción de cómo, pues, ¿por qué está pasando esto, no? Me ha pasado que me he sentido hasta ingenua, como de mirar cómo me impacta y luego pensar, claro, es que el sistema funciona así, ¿no? Al final, no sé, es que estoy intentando no hacerme bolas, pero a lo que voy es que creo que pasé de un mirarlo y quedarme estupefacta e indignada y después pensar como, ¿por qué está pasando esto? Se supone que no debería de pasar tan así, o sea, como siempre ha habido como injusticias, violencia, etcétera, pero esto tan crudo yo pensaba como no puedo creerlo y después entender que sí, que es así también, ¿no? Que esto también es parte de pues del sistema en el que vivimos y que al final las instituciones que se supone que deberían de evitar que esto pase son parte de ese mismo sistema y entonces dejan de tener fuerza, poder, dinero, incluso capacidad de decisión cuando se decide desde allá que lo que se necesita es invadir y aniquilar a una población. Entonces pues me parece crudísimo, me parece muy fuerte y también creo que lo que me ha pasado es que me ha llevado a retomar como una parte mía de informarme, de hacer cosas, pues sí, no sé, como que pasé por un periodo en el que era como, ay, mejor no voy a ver las noticias, mejor no me voy a conectar con eso, a estar pues allá en el otro lado, ¿no? Como estar viendo lo que está pasando, conversar de esto con otras personas, hablarlo con Julián, con mi hijo, ir a las marchas, ver qué se puede hacer, apoyar de la manera que se pueda, desde ir y no sé, comprar una playera que tiene como, que sé que ese dinero se va a destinar a ayudar a una familia que viene de Gaza, o difundir la información, o incluso esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Como hablar de eso aquí. Y pues me he topado con mucha frustración también porque me gustaría poder hacer más, o más bien que lo que hiciera y lo que hiciéramos tuviera un impacto más directo y claro, y eso pues no pasa.
Entonces, pues así, como para mí sí ha sido una pregunta cómo lidiar con esa frustración y qué hacer con eso, si me paraliza y me pone, más bien me pone triste y entonces eso hace que me paralice hasta cierto punto, o cómo le hago para como mover esa tristeza y no quitarla, pero sí como de alguna manera como hacer ahí alguna alquimia para que me lleve también a moverme y a hacer otras cosas. Bueno, ahora es imposible no ver, ¿no? O sea, como ya todo está muy fuera de control, pero cómo me ha impactado en la vida. Me he dado cuenta que fui muy atravesado por el miedo de los adultos al tema. O sea, yo nací en San Cristóbal de las Casas en 1990, lo que incluye que en 1994, pues fue cuando se despertó el movimiento zapatista, ¿no? Yo estaba en preescolar y no recuerdo muchas cosas, porque estaba muy pequeño, pero lo que recuerdo claramente es en el preescolar un simulacro, ¿no? Donde nos decían, vienen los militares o los guerrilleros y se tienen que meter abajo de las mesas. Y así, que era como algo como muy claro, porque al mismo tiempo se intentaba hacer como vida normal, o sea, era como una cosa muy, muy extraña. Y cómo quedaron las heridas después de eso, ¿no? Me pongo a pensar porque he tenido, digamos, yo estuve como un poco contacto con el tema, también mis padres no querían tocar el tema, ¿no? Entonces era como un tema que había que ignorarse, ¿no? Pero conforme fui creciendo, fui conociendo amigos que libraron muchas cosas por los pelos, ¿no? Apenas. Y ahorita que estaba hablando Paulina, me quedaba pensando como en cuántos amigos no conocí, ¿no? Porque pasaban cosas terribles en ese tiempo, ¿no? Y pasaban de este lado del mundo y en donde yo estaba viviendo, ¿no? Porque luego la tendencia ahora es como verlo, es como está lejos, ¿no? Está del otro lado del mundo, a mí porque me tiene que pasar algo con eso. Pero creo que en ese miedo atravesado se me olvidó y aprendí como un tema de como cierto egoísmo, ¿no? Aunque yo sobreviva está bien, ¿no? Y un poco olvidar que todos somos responsables de todos, ¿no? Y creo que eso es como lo más fuerte, ¿no? Porque es como... Porque creo que la mayoría de personas podemos estar en esa tónica de, pues con que yo esté bien, lo demás no me afecta. Pero por ahí escuchaba, si hablamos de la guerra y hablamos de Palestina, eso nos hará aterrizar en otros lugares, ¿no? Nos hará aterrizar en temas de racismo, en temas de género, en temas de derechos humanos, ¿no? O sea, Palestina no es el único lugar que está bajo guerra, ¿no? No es el único lugar que está siendo colonizado de esa manera. Digamos que en todos los lugares del mundo se está llevando a cabo una colonización más, entre comillas, discreta, que no lo es, ¿no? Pero que no la alcanzamos a ver porque la bomba está de aquel lado del mundo, ¿no? Y cómo funciona para seguirnos jodiendo la vida. Y creo que eso, o sea, creo que dentro del miedo de los adultos que aprendí era como no haber eso porque es muy doloroso, ¿no? Y como yo regulo ese dolor, ¿no? Porque aparte, pues sí, tiene que ver con poderes que son muy poderosos, ¿no? Pero más bien que, pues eso, creo que cada quien si se encarga de su pedacito del mundo, diríamos así, ¿no? O sea, si hace lo que le toca, pues creo que sí se puede sumar una gran fuerza, pero primero tendríamos que ver y dejarnos tocar por ese dolor, porque el dolor nos va a mover, ¿no? O sea, el dolor es un indicador de que estamos vivos y de que algo no está bien. Entonces, cuando vemos eso, duele. O sea, cuando vemos así las noticias, los bombardeos, la injusticia, duele. Y creo que voltear a otro lado, pues es como negar la vida también. Porque el dolor indica eso, vida. Solo un ser vivo puede sentir dolor, ¿no? Entonces, creo que por ahí eso es lo primero que me viene a la mente con mi experiencia respecto al tema. A ver, yo me doy cuenta de cómo me he ido moviendo, ¿no? O sea, me pasan muchas cosas y me pasan muchas cosas. Creo que primero me pasa muy fuerte como no poder creerlo, ¿no?
ahora ya lo creo, pero o sea, como poder creer que eso está pasando, se llevó su tiempo. Es como una gran decepción de lo que somos, ¿no? Es como, tal vez, o sea, pienso que yo me he movido como en espacios a favor de los derechos humanos, ¿no? A favor de la diversidad, a favor, ¿no? Entonces, creo que movernos en esos espacios, aunque me dejan ver, pues sí, todo lo que socialmente no funciona, ¿no? O es injusto, hay una parte como de esperanza, ¿no? Porque nos dedicamos a luchar de alguna manera o a trabajar por los derechos humanos o a trabajar por el bien de la humanidad. Creo que nuestro trabajo terapéutico puede o no, pero muchas veces toma ese sentido de estamos haciendo un trabajo que ayuda a que otros estén mejor, ¿no? Y creo en eso, creo que así tendríamos que vivir todas, todos, todes. Y luego eso, me es muy impactante ver que eso no opera, generalmente no opera, y que tiene que ver con el poder, y que las personas que están en el poder pueden hacer lo que se les dé la gana, incluso destrozar un pueblo, matar niñas y niños, o sea, y no va a pasar nada porque están en el poder. Eso me parece brutal, o sea, vivir en un mundo donde eso es posible, o sea, me da tristeza, me indigna, me parece terrible. Y luego también hay una parte como de sentirme completamente inútil, ¿no? O sea, totalmente, sí, como impotente frente a eso, ¿no? Entonces, eso, cuando veo, pues, que la gente se mueve para hacer, o sea, yo no me muevo, creo que yo estoy paralizada, ¿no? Estoy paralizada y pienso como en mi vida inmediata, o sea, pienso en mi hija, por ejemplo, en este mundo, ¿no? No sé, es muy fuerte. Creo que lo que puedo decir es que a mí me siento totalmente rebasada por eso, y me siento como un ratón en una esquinita, ¿no? O sea, es como, tengo miedo, un poco, no sé, sí, o sea, como no me siento totalmente impotente, no siento que el movimiento que yo pueda hacer sirva de nada. Pero eso, creo que sobre todo estoy en un momento de mucho, pues como de asco, miedo, indignación y eso, y sin saber qué hacer. O sea, creo que lo que se puede hacer, creo que hay cosas que se pueden hacer, claro que las miro, ¿no? Como ir a las marchas, como hablar del tema, como tomar una postura, ¿no? Como hablar de mi postura. Y luego la verdad es que siento como, ¿y eso que yo que soy un polvito, ¿no? O sea, es como en el mundo, ¿qué sentido tiene? Y es una lucha, pues, ¿no? O sea, sé que puede tener sentido, pero hay como una lucha interna de esto es tan grande, o sea, es tan grande y tan asqueroso que tienen tanto poder y nosotros tampoco, que eso me quita la esperanza en la humanidad y es durísimo, ¿no? Es durísimo. Y veo también por otro lado a la gente moviéndose, haciendo algo que me hace conectar con esperanza, pero la verdad, o sea, es como a estas alturas es como, no sé, yo no tengo fe, no tengo esperanza, me siento así como una losa encima espantosa y tengo muy poca fe en que esto vaya para un mejor lugar, pues, porque no solo es Gaza, ¿no? O sea, es como, y es Estados Unidos, y es Argentina, y es Brasil, es México, es como, exacto, en todos lados, ¿no? Entonces, es como el rumbo que va tomando el mundo, y es como, bajémonos de aquí, pero no se puede, ¿no? Pienso que me pasa, y lo primero que toco es eso, siento como, o sea, mucho miedo, siento indignación, mucho enojo de, pues eso, ver lo que está pasando, que está ahí, y que a veces también digo, pues no sé, o sea, si lo que yo hago tiene sentido, ¿no? Y pienso que, o sea, como que siempre me termino respondiendo que sí tiene sentido, que sí vale la pena hacerlo, que rendirme no es mi
que no está en mi corazón rendirme, ¿no? Que no me es fácil rendirme, que rendirme es como justo esto que dices, Moni, de pensar que ya no hay camino. Yo digo, sí, hay un camino, no sé cuál es, ¿no? Pero siento que cada vez que lo que hacemos, o hacia donde yo voy, siento que hay algo, que siempre pasa algo, que veo ahí, como siempre trato de encontrar una pequeña luz, y no estaría pues derrotada en la vida, pues, ¿no? Y como que pensar eso me abruma más pensar que no puedo hacer nada. Y yo pienso como en la historia de mi familia, y yo digo, pues sí, o sea, al final, pues eso, siempre han pasado cosas, y que no es que mis papás o que mi familia haya cambiado el mundo, pues no, pero saber que mi papá siempre tenía esta idea, o mi mamá, de siempre decir, vale la pena hacerlo, vale la pena pararse, vale la pena seguir luchando, vale la pena evidenciar la injusticia, o sea, yo digo sí, o sea, ese es mi camino, y es lo que siempre he hecho, pues en general, en cualquier espacio donde yo me pongo, eso es parte de lo que me mueve, ¿no? Y como tener muy clara dónde está la injusticia. Entonces a mí eso me hace moverme, me hace verlo, me es difícil hacerme güey, es decir, no estás, y no la veo y digo, ay, a veces no quisiera verla, pero como que es parte de lo que me ayuda. Entonces como que yo me siento ahí, como que siento que la indignación o el enojo me pueden hacer moverme, o sea, como moverme más fácilmente. Que el miedo creo que sí me puede paralizar, como decir, ay, qué miedo, mejor no quiero ver. Eso sí me pasa con el miedo, como de, ay, no está tan horrible que mejor no quiero ver. Entonces como que trato de no tocar, como que el miedo se ponga al frente, prefiero que no, y prefiero que esté más bien el enojo, la indignación, porque eso me hace como no soltar la esperanza de que algo puede pasar, ¿no? Que algo tiene que surgir. Yo también pienso que algo tiene que surgir de todo eso, que no puede ser que así se caiga el mundo, pues, y ya, y que no haya nada. O sea, como que digo, no puede ser. Entiendo que está eso, el poder, que está el control, que hay una serie de personas que controlan el mundo, que quieren controlar el mundo, también lo tengo claro, pues, y que está ahí, ¿no? Y que son como estas ganancias individuales, pues, de yo quiero esto y no me importa ver el mundo, pero cuando yo veo la indignación del mundo es como de, no, algo tiene que surgir, ¿no? O sea, no solamente estos dominando porque sí, ¿no? Aunque esa es la intención y ya quiero controlar, pero si fuera tan fácil ya hubieran acabado con el mundo y lo hubieran dominado y hubieran hecho un montón de cosas, y que no ha pasado, ¿no? O sea, que no, que ahí sigue estando la resistencia, y yo digo, bueno, pues sí, hay que seguir resistiendo, haciendo lo que podamos hacer, cada quien. Hay gente que es mucho más aguerrida y mucho más atrevida, que puede hacer cosas mucho más grandes, pero que eso que yo hago, o sea, como que no quiero como invalidar eso que yo hago, que también vale, pues, ¿no? Como que yo me quedo con eso, y que la otra también es como tener, o sea, como otro de los puntos que me pasa con esto es como tener conciencia social, que si yo no lo tuviera, no estuviera ahí o sea, la conciencia en mi cuerpo y en mi cabeza, pues no podría hacer lo que yo hago, ¿no? Porque para mí sí es muy importante en los espacios chiquitos, que es el consultorio, pero es afuera, es tener la conciencia y que acompañar a las personas desde esta conciencia y poderlo poner, y que a esas personas les pasen algo, y no solo decir, ay, pues es que pasan, es que como está lejos no importa, es como, sí importa, porque sí te llega y sí está, ¿no? Entonces como ponerlo ahí me parece valioso, entonces como no olvidarlo, o sea, para mí eso es lo que me pasa con la guerra, con todo esto, que digo, sí está ahí, sí, me indigna y quisiera hacer algo terrible con ellos, pero no puedo hacer, entonces que sí puedo hacer desde estos espacios, y aprovechar esto para que salga y que la gente le pasen cosas y que vayan pensando, como no soltar los espacios. Para mí es como no soltarlos, hacerlos y moverse, lo que eso implica, como, o sea, como pienso, son muchísimos frentes en mi vida, pero es como, bueno, pues uno más que sumará, y que ya ve de qué hago, pues, ¿no? Como desde estos espacios, no sé, o sea, como que me quedo con
con eso, que hay que moverse, hay que estar, y que más bien que el miedo y la indignación nos haga movernos y eso, que eso nos dé esperanza, ¿no? Resistir. Yo estoy convencida de que estamos en un sistema que está dedicado a inyectarnos al miedo, ¿no? Y el sinsentido. Si ustedes abren un TikTok, el Instagram, siempre hay estos mensajes de que lo que hacemos no es suficiente, ¿no? Y yo creo que es una mentira enorme y es una forma de manipularnos también, ¿no? Ese discurso es el que nos paraliza, ¿no? Yo no creo que exista un espacio chiquito. Eso no existe. Todos los espacios son importantes. O sea, yo estoy convencida de que también lo que hacemos en el consultorio incluso aporta de maneras más profundas, ¿no?, a la transformación social, ¿no? Pues es un trabajo hormiga, eso sí, ¿no? Pero también pienso, ¿quién nos dijo que los cambios tienen que ser dramáticos, grandes? O sea, es otra idea que nos vende el sistema de si no es un escándalo, si no es grande, si no es, entonces ya no vale la pena, no lo hagas, y rápido. Y justamente me quedaba pensando, guerras hemos tenido en toda la historia de la humanidad, terribles, ¿no? Pero creo que las experiencias más que marcan más a la humanidad son las que han puesto el peso o la mirada no solo en el resultado, es decir, no solo en erradicar la violencia y las guerras, sino en cómo se dan esos procesos, ¿no? Y creo que en esos procesos se han generado historias pues muy poderosas, ¿no? Para mí siempre las madres de Plaza de Mayo son un ejemplo, han sido un referente para mí de, pues quién iba a decir que a unas señoras ahí caminando con un pañuelo blanco dando vueltas en una plaza iban a hacer algo, ¿no? Y han transformado la vida de muchas familias, ¿no? Y han reivindicado y han dignificado un proceso que también fue un intento de exterminio de cierto grupo, ¿no? Entonces, para mí ese es el referente. Si unas señoras con pañuelos blancos dando vueltas en una plaza se volvieron tal amenaza, ¿no? Siguen encontrando hijos y nietos, pues ahí está. O sea, más bien creo que tiene que ver más con la constancia, ¿no? Con estar con la talacha, pues, ¿no? Pero no comprarnos este discurso que nos venden de que lo que hacemos no vale la pena. O sea, yo creo que el simple entre comillas hecho de cuidarnos, de amarnos entre nosotras, de juntarnos, ¿no?, de dialogar, es muy potente, ¿no? Entonces, yo no soltaría esas cosas porque no vamos a salvar niños en Gaza, ¿no? Ni en el Congo, ¿no? Pero no, por lo menos no vamos a contribuir a más violencia y a más deshumanización, ¿no? Por lo menos podemos poner luz en los lugares donde la gente puede dejar estos pensamientos polarizantes de nosotros, ustedes, buenos, malos. Y como decía Edgar Morin, pues empezar a ver la complejidad que somos los seres humanos, ¿no? Si logramos dar ese paso, creo que es un buen paso, ¿no? Entonces, pues eso, yo sí vivo también con mucha frustración, he pasado por muchas etapas de culpa, de decir, del sinsentido, de decir todo el trabajo que he hecho en la vida, ¿para qué fregado sirve si no estoy haciendo nada, ¿no? Que también es injusto porque es cierto que en esas otras experiencias hubo gente que salió adelante y que se sintió vista, amada, querida, ¿no?
Entonces también sería injusto borrar todo eso, pero sí llego a, o sea, creo que también tenemos derecho a sentirnos derrotadas, ¿no? A ratos. Alguna vez tomando ayahuasca, porque tomo ayahuasca, en un momento muy extremo de la ayahuasca y en medio de la selva, que trataba de llegar a mi cama, a mi sleeping y no podía, dije, bueno, ya me muero aquí, que me coma un animal, ya no importa, ¿no? Y me tiré al piso y dije, ya, no puedo caminar, estoy mareada, alucino, ya me muero, ¿no? Y en ese momento que me sentí totalmente derrotada, porque además la historia es larga, entonces venía toda sucia, casi sin ropa, un drama, ¿no? En ese momento que me dejé derrotar por completo, el efecto de la ayahuasca se fue y me pude levantar y caminar, ¿no? Y ese es un gran aprendizaje también para mí. Para mí ese es el mensaje, o sea, también tenemos que dejarnos derrotar, ¿no? Para que surja algo distinto. No está mal, ¿no? Y eso igual nos da un empuje diferente, nos lanza a lugares más creativos, tal vez, ¿no? Entonces, yo diría, pues, que quien se sienta derrotado está bien, y quien se sienta frustrado, pues sigue siendo ser humano, ¿no? A mí me preocupan más las personas que ya no sienten, ¿no? Esas sí me parecen mucho más preocupantes, más doloroso todavía que una persona no sienta, ¿no? Ay, amigas, me mueve mucho escucharles, y mientras les escucho estaba pensando como en un montón de cosas, ¿no? Bueno, voy a decir la más importante, creo, la que me parece más importante. Algo que a mí me ha hecho mucho sentido, una idea que me ha hecho mucho sentido últimamente, que leí en un artículo random de un curso que estamos tomando Mónica y yo juntas, que no tiene nada que ver con este tema, pero que a la vez sí, es esta idea de concentrarme en hacerlo posible. Y es que creo que parte de lo que a mí me llevó a estar en esa etapa de desesperación, de es que no puedo hacer nada, y como lo que compartía Mónica también, es pues esto, ¿no? Como lo que podría hacer o lo que he hecho hasta ahora, lo que hemos hecho hasta ahora como humanidad, no es suficiente para que esto no pase. Entonces, creo que ese quiebre o ¿cómo se dice? Como ese shock mental, pues, de ver eso, como ese impacto de ver eso, pues me indignaba mucho y me generaba como una especie de parálisis temporal, ¿no? Como de quedarme así, decir, wow, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que no, que así, y ya, que todo lo que se supone que ayudaría a que esto no sucediera, pues no sirve de nada al final? Pero bueno, y entonces de ahí pensé, más bien de ahí, cuando conecté con esta idea de no es lo ideal, no es lo que yo quisiera, no es que está pasando que ya no hay explotación, no es que está pasando que ya no hay injusticia, no es que está pasando que ya no hay dominación, masacres, genocidio, guerra, etcétera, pero sí hay cosas que se pueden hacer, y esas cosas que son posibles para mí vale la pena hacerlas. Y vale la pena que las hagamos en conjunto, pues no solo yo en mi computadora comprando un boleto para una rifa o algo por el estilo, sino como esto, ¿no? O sea, como reunirnos y platicar, y que se nos mueva el corazón y las ideas, y que luego se nos muevan las acciones también. Eso vale la pena. Como les decía, ir a la marcha el sábado. Me fui a la marcha con amistades y con Juli. Y me encontré a la Selenita. Puedo decir que me encontré a la Selenita. Y me encontré a la Selenita. Sí, no te vi, a ti no te vi. Pues nada más ver a Juli ahí. Juli se puso así súper aguerrido a gritar y a cantar las consignas y a entender también, ¿no? Como lo que está pasando. Nada más eso ya para mí es como, esto está chido. O sea, estamos hablando de esto con Juli está entendiendo también esto y está
también haciendo lo que puede. Entonces, claro que eso no va a tener el efecto de que ya se pare lo que está sucediendo, ¿no? Pero sí, y creo que entre más conectamos con lo que sí se puede hacer, con hacer lo posible, pues más grande se va haciendo también eso posible se va ensanchando. Justo el día de la marcha yo reflexionaba, las primeras marchas éramos 3 personas, ¿no? Y la última marcha fue grande, ¿no? Y entonces lo que está pasando es que algo se está moviendo del lugar, ¿no? Y es ese trabajo hormiga, ¿no? De no desistir, pues éramos 3 al principio, pero es no desistir. Y la gente empieza a voltear a ver, la gente empieza a encontrar un lugar, ¿no? Donde puede hacer algo, ¿no? Y que no nos hagan creer que las marchas no sirven, porque por lo menos en la historia de este país las marchas han sido muy importantes, ¿no? Muy, muy importantes. Para el movimiento zapatista, ¿no? El 60, o sea, estamos marcados por las marchas y las marchas sí transforman cosas, ¿no? Entonces es otra vez, no le crean al discurso que te intenta paralizar. Creo que esa es la intención finalmente, paralizarnos, ¿no? Y además separarnos. Yo creo que, como dice Pau, juntarnos, sentarnos a llorar juntas, a dolernos juntas, también es útil. O sea, siento que estoy como en el lado oscuro, ¿no? O sea, es difícil. Sí, o sea, me sirve porque creo sí creo en esto, ¿no? Como en la transformación de nuestros espacios cercanos, en la contribución, eso, como de... Sí, porque es un espanto la guerra, ¿no? Pero también hay espacios, ¿no? En muchos otros lados, espacios humanos, ¿no? Y de contacto, y entonces, sí, en eso creo, ¿no? Y luego siento eso, que tengo como una postura muy pesimista, y ojalá se me quite porque es horrible, porque pesa, pero eso, creo que eso hago, o sea, como mirar acá, o sea, como mirar, o sea, siento la impotencia ante aquello, y aquí en cerquita, pues en lo cercano, sí me miro, pues haciendo, pues eso, construyendo espacios amorosos, respetuosos, ¿no? Con la gente con la que convivo. Y luego siento eso es muy chiquito, ¿no? Ya sé, pues, pero... Pues sí es chiquito. Pero es el trabajo. Sí es chiquito, pero está bien que sea chiquito, ¿no? O sea, es chiquito y lo que yo digo es no tiene que ser grande, ¿no? O sea, es chiquito, no vamos a decir que es grande, ¿no? Pero sirve. Sí. Yo digo, cada vez que un niño es feliz en este planeta Tierra, ya dimos un paso adelante, ¿no? A mí personalmente lo que me mueve profundamente son las niñas y los niños, ¿no? O sea, ese es mi talón de Aquiles y ese es mi motor y mi motivación. Yo ni trabajo con niños, pero ese es mi motor, ¿no? Y cada vez que un niño es feliz, o sea, yo también pienso, a ver, vamos a reivindicar cosas como la maternidad y la paternidad, ¿no? ¿Cómo estamos educando? ¿Cómo estamos haciendo crecer niños? Hay adultos que toda su infancia pasaron por un verdadero infierno, ¿no? También pasaron hambre, también vivieron violencia y están tratando de andar por la vida de la manera más decente posible. Vamos a tratar de que eso pase menos, ¿no? O sea, creo que también maternar, paternar, terapear son estrategias para asegurar que va a haber menos sufrimiento en este mundo, no importa de quién, aunque que uno deje de sufrir, ya no importa en qué parte del mundo está, pero está bien, ¿no? Y no sé. Sí. O sea, como que a mí también me hacía pensar en eso y pensaba en Nicolás, ¿no? Justo el día de la marcha, sí, no quería ir y entonces me da miedo, mamá, y si pasa algo, y ¿no? Entonces yo decía, pues sí, pero si pasa algo tienes que estar alerta, ¿no? O sea, pues ¿qué puede pasar? Pues
yo qué sé, lo que sea, pero pues tú tienes que ver qué haces y entonces preguntas, y, ¿no? O sea, como que a mí lo que me generaba cuando Nicolás decía eso es, pues saber te ayuda, ¿no? Como el saber, yo le decía, si tú sabes y si tú tienes dudas, pues tienes que preguntarlas y tienes que ponerlas al frente y entonces puedes tener tienes un panorama mucho más amplio, tan amplio que puedes decir qué puedo hacer. Si tú no sabes, es muy fácil como mejor me pongo atrás, ¿no? Yo le decía, el miedo, eso es un poco lo que nos hace, ¿no? Como nos convence de eso, que es mejor aislarte, mejor que te quedes tú solito, mejor guárdate en tu casa, quédate aquí. Entonces yo le decía, no, uno tiene que salir y hacer estas cosas. Y yo le decía, pareciera que esto es chiquito, pero esto es grandote también, es un montón de gente saliendo y gritando y diciendo, esto no es justo, ¿qué está pasando? ¿No? No quiere decir que ese evento como tal cambie, o sea, ese hecho como tal. Es el conjunto de ese, con otros más, con otros días más, con otras personas más, con otros países, o sea, y es cada vez más grande todo el mundo levantando la voz, de alguna forma. Entonces yo digo que ahí sí está puesta mi esperanza y creo que me gusta mucho escuchar que no pensar que tenemos que hacer cosas enormes. O sea, cuando yo pienso en hacer algo enorme, a mí eso me paraliza más y me abruma porque no sé qué hacer, ¿no? Si pienso que lo que estoy haciendo es esto y veo y digo, sí, está bien, esto que estoy haciendo está bien y me gusta y eso cuando yo sí trabajo con niñas y niños y entonces cuando yo veo esas niñas y niños que se relacionan mejor con sus papás o con sus mamás o que las mamás van reflexionando y los papás, digo, bien, ese es el camino, pues, ¿no? O sea, como un poco va por ahí. Y creo que yo dejé de ponerle si era chico o grande, ¿no? Sino más bien decir, este es mi camino, esto es lo que a mí me gusta hacer, esto es parte de lo que me mueve en la vida, pues, ¿no? O sea, como pienso que un poco surge Panterapia por eso, como compartir eso que tenemos adentro, que nadie nos escuchaba o solamente nosotras y decir, pues hay que compartirlo y así surge. No sé si esto es grande o chico, solo es como pues hay que ponerlo y a alguien le va a servir, a alguien no, y que en realidad tampoco importa, ¿no? No nos movemos para eso, sino es como compartimos y si a la gente le ha sentido está increíble, ¿no? Y es ese hacer, pues, ¿no? Como creo que para mí es moverme, no quedarme ahí, creo que eso es lo que me ha pasado en la vida, como darme cuenta que si yo me muevo sin ponerle el tamaño, me da más esperanza y más calma. Sobre esto que podemos decir, es que seamos poquito, ¿no? Y decimos frente a los grandes poderes, pero tenemos un poder que somos un chingo, ¿no? O sea, al final de cuentas, un chingo de no poderosos. Un chingo de no poderosos, ¿no? Pero recuerdo esto que decía un estandopero, Carlos Vallarta, que decía, ¿cómo le haces como los Simpson, no? O sea, no le das dinero y no le pones atención. O sea, es dejarles de dar plata. Y eso ya es un montón, ¿no? O sea, es como... O sea, y no solo el boicot, o sea, si yo le exijo mejores condiciones a mis empleadores, a las empresas, si exijo más tiempo, si vamos haciendo más comunidad, eso ya es estar haciendo un montón, porque ya no les estamos jugando el juego. Y la ventaja, si digo que es valioso descansar, que no tengo que producir todo el tiempo, jugar, bailar, crear, o sea, es como, ya no les estamos jugando el juego, ¿no? Entonces creo que es eso, o sea, el poder que tenemos es que somos un montón. Y si dijimos hasta aquí es, pero por eso sirve esto que decía Sol, de hacernos creer que es poquito, este sistema que nos lleva a lo individual, porque entonces ya no lo platicamos. Y entonces no sabemos que nos duele lo mismo. Y entonces decimos, no, entonces si yo hablo nadie me va a dar segunda, pero no es como, más bien eso, o sea, es como ir incluso buscando unas mejores condiciones de vida para nosotras mismas, sin atropellar a nadie, o sea, más bien algo que decía, creo que era Marcela Lagarde, decía, anhelando no al poder, sino a no ser poderosos, ¿no? O sea, si anhelo a no ser poderoso o poderosa, ¿no? Decía ella, entonces estoy moviéndome desde un lugar distinto. Y eso me da vivir en comunidad me da una vida mejor, ¿no? Cualquier condición que busquen social, la que quieran, se va a rastrear hasta la guerra actual. Pues parte del motivo por el que decidimos grabar este capítulo y hablar de este tema también tiene que ver con las decisiones que hemos ido tomando y de
pues de lo que para Panterapia es importante, ¿no? Y como decía Pau al principio, pues para nosotros el contexto es importante, la mirada interseccional es importante. Y bueno, desde esta lógica también, y yo pues tengo una historia ahora descubrí de activismo, le decía a Gabriel que ¿quiénes son los activistas, no? Parece que caigo a veces en esa categoría que no tenía tan clara. Pero bueno, el tema es que decidí postularme para participar en la flotilla a Gaza y fui aceptada. Entonces, por un tiempo no estaré participando en Panterapia por obvias razones. Considero que estoy preparada, me he formado durante mucho tiempo para esto, tengo las condiciones para hacerlo. Les contaba hace rato, pues no tengo hijos, ¿no? Sí tengo a mi perra y mis gatos, ya hablamos con ellos seriamente. Tengo mucho apoyo y entonces eso me da la posibilidad, ¿no?, de representar a mucha gente, ¿no? Le decía a Selene, esto no se trata de mí, se trata de un colectivo, ¿no? Y se trata de los niños y las niñas en Gaza y después habrá otras cosas que hacer en otras partes del mundo, ¿no? No es que una sea más o menos importante, aunque así nos lo quieren vender también, ¿no? Pero pues vamos por pasos, ¿no? Por lo que podemos, y esto es lo que se puede ahorita. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Estamos totalmente convencidos de llegar y abrir un corredor humanitario. Esa es nuestra intención, ¿no? Y pues creo que desde acá se puede hacer mucho. Hay que difundir la información. La invitación es a que se junten, ¿no? Busquen a la comadre, a la vecina, se junten, hablen del tema, se indignen con el tema, se duelan del tema, no solo de ese, sino de la humanidad en su conjunto. Y creo que eso transforma cosas. Creo que hay que resistir al silencio mediático, ¿no? Es muy evidente la guerra a quienes persigue más, y casualmente son médicos y periodistas, ¿no? Entonces ahí sabemos que están los puntos nodales y pues tendremos que hacernos periodistas todos porque todos así no exponemos también a los periodistas que se están jugando el pellejo también en ese proceso y hacemos ruido. Creo que el ruido es importante, ¿no? Entonces pues los veré en un mes más o menos, y pues me los llevo, me llevo el apoyo, mi barrio me respalda. y pues si me es posible podré mandar a lo mejor algún audio, algún videíto e irles informando cómo van las cosas, ¿no? Creo que es importante decir que para cuando ustedes vean este video, Sol ya va a estar allá. Ahorita me ven, pero ya no voy a estar aquí. Ahora me ven, al rato no me ven. No. Es también por cuestiones de seguridad que ahorita no se va a sacar el video hasta que sea pertinente, pero entonces así es la historia. ¿Qué opina usted? Deje su opinión en la caja de comentarios, ¿le duele? Haga de la noticia chisme, el chisme argüende, y en el argüende hacemos un montón de cosas. Y pues no se olviden de seguirnos en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook, y nos vemos y nos escuchamos como cada viernes a las 6 de la tarde. Ustedes escúchenos a la hora que quiera y véanos a la hora que quiera. Para eso es. Nos vemos. Chao. Panterapia Podcast.